Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la programación de la TV Nuevo Tiempo. ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? A lo largo de esta temporada hemos aprendido que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nunca nos deja de sorprender, manifiesta su poder en la vida de cada uno de sus hijos. Hoy conoceremos al pastor Daniel San Juan, quien nos relatará un episodio que marcó un antes y un después en su vida. Quédate con nosotros y juntos descubramos más acerca de esta impactante historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Daniel San Juan es teólogo pastor de la Iglesia Adventista, oriundo de Ciénaga, La Magdalena, en Colombia. Está casado con Isabel de la Rosa desde 1995 y tienen 2 hijas. Sus primeros pasos profesionales fueron relacionados con sus estudios de locución y producción de radio y TV, pero tras alejarse de los caminos del Señor, le fue revelado un nuevo camino dedicado a la obra de Dios. Tras tener importantes opciones laborales en el mundo de las comunicaciones en su país, el Señor intervino en su vida gracias a la oración especial de su esposa. Actualmente viven en la ciudad de Galvarino, sur de Chile, y Daniel se desempeña como pastor en la Asociación Suraustral del país desde el año 2020. Vamos a conocer a Daniel, sus talentos, sus dones y su labor como ministro del Evangelio. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Daniel San Juan, colombiano con una historia de vida tremenda. Actualmente sirve en Chile y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, pastor Daniel, bienvenido. Feliz de tenerlo aquí en el programa de Identidad. Hace bastante tiempo queríamos invitarlo. ¿Cómo está, pastor? Hola Angelita, me da gusto saludarte, qué alegría escucharte. Es un inmenso gozo para mí estar nuevamente contigo y con los chiquillos de Nuevo Tiempo. Un abrazo grande. Sí, Gracias por la el pastor invitación. Daniel San Juan es amigo de la casa, ha grabado también con nosotros episodios en Tiempo de Paz, nos ha apoyado en otros programas. Con el pastor también nos conocimos cuando yo recién llegué a Chile, perdón la autorreferencia, ahí nos conocimos, era el pastor ahí en Santiago y realmente tengo un aprecio, un cariño inmenso por pastor Daniel y bienvenido nuevamente. Pastor, no queremos perder tiempo, queremos que su historia sea, mejor dicho, de mucha bendición para nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento. Y por eso, bueno, quiero preguntarle un poco, ¿dónde vive actualmente? ¿Cuántas hijas tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama su esposita? Para que nuestros amigos le conozcan. Bueno, soy casado con Chabelita, la alegría de mi vida. Me ha acompañado durante 26 años. Tenemos 2 niñas, Danisa, que es la mayor, Dana Paola, que es la segunda. Actualmente servimos en Chile, en la Asociación Suraustral de Chile, en este territorio vasto, yo diría de un lugar maravilloso de Chile, y vivimos a 25 minutos de Temuco hacia la costa, en una pequeña comuna, pero muy hermosa, de gente linda, que se llama Cholchol, y desde aquí lideramos el distrito misionero de Galvarino. Se cree que es el distrito más grande de todo Chile. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¡Qué belleza también! Porque me imagino la naturaleza espectacular, los Total. paisajes. Dios, es una vacación permanente estar en este lugar. Aunque Es es el maravilloso. lugar más extenso, tienes muchos lugares hermosos, además de la gente, que es muy linda también. Sí, me imagino el cariño que reciben ahí de los amigos, de los hermanos también, quienes son parte. Yo quiero ir un poco a su niñez. ¿Cómo fue su niñez, su adolescencia? Sé que creció en un ambiente cristiano, adventista. Sé que también el tema de su nombre, como lo eligieron, tiene ahí también una historia que contar. Cuéntenos, pastor, ¿cómo fue esa etapa para usted? Hay mucha información ahí en infancia, demasiado, Angelita, demasiado. Pero bueno, tú ya vas a saber, ¿no? Daniel ya es un nombre bíblico del Antiguo Testamento. San Juan es un apellido que hace alusión al Nuevo Testamento. Daniel, Antiguo Testamento.
San Juan, Nuevo Testamento. Mis hermanos todos tienen nombres bíblicos, así que eso va marcando un poquito la historia de la familia. Jeremías, David, Isaías, Jonatán. Efectivamente, nací en un hogar adventista, en un hogar cristiano desde muy pequeño. Soy adventista de tercera generación, mis hijas lo son de cuarta generación. Nací en el campo. Desde muy pequeño fuimos evangelizados por la influencia radial de La Voz de la Esperanza. En esa época el doctor Braulio Pérez Marcio era el orador oficial. Y recuerda a mi mamá que yo nací un domingo por la mañana mientras escuchaba La Voz de la Esperanza, ¿no? Que era el único medio que entraba al campo, a esos lugares. Eran los medios donde escuchábamos los sermones, la predicación, y escuchábamos también los cantos del himnario gracias a los heraldos del rey. Fueron nuestros primeros discipuladores, el programa La Voz de la Esperanza. Y mi mamá dice que cuando yo nací, mi abuelita sugirió, póngale al niño Braulio Pérez Marcio. Así que fue un crecimiento fantástico allí en la familia. La influencia de la fe adventista nos fue marcando desde muy pequeño, con el liderazgo de mi padre, que fue un laico, es un laico predicador, bueno, ya está un poquito fuera de las canchas, pero fue un laico predicador muy activo. Yo tuve el privilegio de nacer en Ciénaga. Ciénaga es esta ciudad pequeña que está entre Santa Marta y Barranquilla. Allí estudié en un colegio adventista, una escuela adventista, y allí comencé a tener los primeros esbozos, ¿no? Del servicio, de la participación, de las actividades, de la predicación. Allí tuve mi primera predicación en esa iglesia, en Ciénaga, y ya con el tiempo me fui a Santa Marta, y después de allí me fui a la ciudad de Barranquilla a estudiar, y así Sí. comenzó a desarrollarse la historia, pero siempre tomado de los principios que nos enseñó el Señor a través de su palabra y a través de la familia, ¿no? Sí, me parece súper lindo que crecieron con La Voz de la Esperanza, icónico a nivel mundial también, y realmente maravilloso como los principios bíblicos cristianos fortalecen siempre nuestra vida espiritual. Em, Hablando de los estudios, Pastor, usted estudió una carrera muy interesante que también va muy en línea con lo que hacemos aquí en la red Nuevo Tiempo. Estudió locución, producción de radio y TV. Cuéntenos cómo fue esa época para usted, porque sé que también ahí se alejó un poco. ¿Qué significó eso para usted? Sí, fíjate, cuando yo terminé la enseñanza media, yo quise estudiar pastorado, yo quise ser pastor todo el tiempo. Desde muy chico me insinuaban a mí en la iglesia, usted tiene que ser pastor, usted va a ser pastor. Un predicador, tú sabes que siempre le dicen eso, ¿no? Y uno se va creyendo el cuento. Y la verdad yo no tenía en mi mente otra visión para mi vida futura, porque había visto a mi papá predicar todo el tiempo, me había movido en el medio eclesiástico. Entonces, a raíz de mis dificultades financieras, yo no pude irme a estudiar teología cuando terminé la media. Intenté hacerlo de mil formas, como industrial, de otras maneras, y finalmente ese sueño no se dio. Y como la pasión de la radio estaba por dentro, en esa época yo siempre soñé con hacer un curso de radio. Siempre la radio, a raíz de esos vínculos con las imágenes auditivas de La Voz de la Esperanza, siempre quise tener un curso de locución. Mandé a Bogotá, escribí cada cupón que veía, yo escribía. Y entonces cuando yo no pude irme a estudiar a la Universidad Adventista por temas financieros, yo decidí ese mismo día me presenté a una radio comercial y presenté un casting y me quedé esa noche. A partir de ahí viene una historia extraordinaria, porque a mí me llegaron a apodar la Voz de Oro. Y comencé a tener un auge dentro del medio de esa radio local en Ciénaga, pero en la medida que comencé a tener el auge también, comencé a ver mi vida espiritual a morir, ¿no? Mi vida espiritual comenzó a morir, ¿no? Aparecieron los amigos, aparecieron los recursos. Yo recuerdo que teníamos situaciones económicas muy difíciles en la familia, y la primera noche, Angelita, que yo pude hacer un canje, ¿no? Recuerdo 30,000 pesos, hice un canje, porque a nosotros nos pagan, los locutores en esa época, no sé ahora, nos pagaban por cupos comerciales. Entonces uno tomaba un cupo y lo convertía en dinero. Entonces hacía una pauta con un almacén, y entonces uno convierte eso en dinero. Y la primera noche que yo pude hacer un canje con un almacén de abarrotes, yo fui y hice canje con ellos. Entonces yo les dije, mira, te vendo la pauta, pero
solamente voy a retirar alimentos. Y de esa noche, recuerdo, yo salí de la radio y pasé por ese almacén de abarrotes, retiré pan, queso, leche, mercadería para mi casa. Esa noche para mí fue mágica. Fue la primera noche que yo pude contribuir a las economías de mi familia. Pero así como llegó el dinero, llegaron los amigos, llegaron las malas influencias, mientras que la vida espiritual comenzaba a fallar, ¿no? Y hasta que llegó una etapa de decadencia espiritual. Una etapa de decadencia espiritual. Yo recuerdo que yo le oraba al Señor y le decía: Señor, si tú me diste la voz, ¿por qué me permites que me vaya también? Así lo interpretaba yo, ¿no? Fue una etapa muy linda, bonita, pero también espiritualmente fue muy deprimente, fue muy triste. Fue mi primera etapa con la radio de forma empírica, de manera empírica. Y a raíz de esas oraciones Dios comienza a moverse de forma extraordinaria. Luego yo llego a trabajar a la ciudad de Barranquilla. No es fácil uno a veces abrirse espacio, ¿no? Yo entiendo a la gente del sur, por ejemplo, cuando se va a Santiago, yo los puedo entender. Cuando andan buscando empleo en Santiago, cuando andan buscando dónde vivir, cuando tienen que adaptarse a ciertas circunstancias, los puedo entender porque yo pasé por esa experiencia, ¿no? Viví en alguna oportunidad debajo de las escaleras de un edificio, no voy a decir dónde y cuándo. Durante un tiempo me tocó, mientras encontraba mejores oportunidades. Hasta que en esa época, de forma milagrosa, pude recuperarme con Dios. Recuerdo un pastor que me dijo: Dios te ama mucho. 3 veces me dijo: Dios te ama mucho, Daniel. Dios te ama mucho. Y recuerdo que no pude aguantar mis lágrimas. Y ahí empezó una etapa de restauración, de renovación. Y luego empiezo a estudiar la radio de forma profesional. Es cuando empiezo a estudiar esa primera carrera de locución. Y fue una etapa bonita, pero también pasé por una etapa de frustración espiritual, porque a veces los jóvenes quieren hacer cosas por el Señor, a veces no son acompañados, a veces son nuestras propias insuficiencias las que nos pasan la cuenta. Y habían realidades de ambos lados que necesitaban ser corregidas, ¿no? A veces necesitamos ver los jóvenes como posibilidades de que puedan hacer cosas grandes para Dios. Pero estaba tratando yo de armar un proyecto en un lugar donde nunca se había hecho algo parecido, no teníamos radio cristiana. Y ahí empezó un desafío grande, ¿no? Terminé haciendo un programa corporativo a favor de la iglesia. Después del tiempo de falta de entendimiento, se tuvo que terminar el proyecto y yo quedé herido. Quedé frustrado con la iglesia, quedé frustrado con Dios, quedé frustrado con mucha gente. Y me llevé el proyecto a algo particular, y ahí surgió Mi Loca Familia, que fue un proyecto social que se llamaba Mi Loca Familia, un programa de Mi Loca Familia. Y yo ahí comencé a ganar plata. Ahí yo hacía 4 voces, Angelita. Pues a ver, ¿alguna voz? Porque sé que le encanta imitar voces. Imítenos una voz, 2. No sé si puedo imitar aquí, pero te voy a decir, para Escuela Sabática Live hemos compartido con Pierre, que fue un joven que tuve la oportunidad de discipular cuando estaba en Barranquilla, y somos grandes amigos. Y cuando él surgió con el proyecto de Escuela Sabática Live, me pidió que le acompañara con las voces. Así que he hecho cualquier cantidad de voces en Escuela Sabática Live. Hice la voz de la serpiente, hice la voz de Pablo, hice la voz de Ángeles, hice en varias de las temporadas estuve acompañándoles, pero no sé a quién podría. ¿Quién está por ahí cerca, oye? Está escuchando Germán, Andrés. No sé si Andrés. Ahí vea usted, pues, pastor. Siempre desde pequeño le encantó el tema de imitar voces. Mi primer programa de radio en la radio comercial fue humor. Yo no tenía más opciones, fue humor. Yo hacía 3 personajes. Y yo hacía las voces de los 3 personajes, y eso lo aprendí en la familia. Entonces, yo en el programa interactuaba, ¿no? Era un monólogo, pero yo interactuaba con los 3 personajes, y la gente iba y escuchaba la radio y pensaba que en realidad existían los personajes. Wow. Y no sabían que los personajes los hacía yo. Luego yo tomo esa característica y lo llevo al plano comercial, y yo comienzo entonces a hacer voces para grabar comerciales, ¿no? Y también tenía que... Como a tener un éxito también. Pero ¿en qué momento, Pastor Daniel, Dios le dice: Pastor Daniel, tú vas a ser pastor, tú vas a servirme, ya no quiero que estés por allá en otro mundo, quiero que me sirvas? ¿En qué momento hace clic?
Mira, yo creo que eso siempre estuvo presente, Ujú. siempre estuvo presente. Después de este periodo, yo vuelvo a fracasar fuera por razones externas, regreso a mi casa y lo único que tengo en mis manos es lo que había aprendido, la locución, la radio. Y tengo que volver a buscar trabajo en la radio comercial y estábamos atravesando una situación muy difícil en esa época y yo mandé los pilotos, uno grababa un CD, no sé si recuerdas, uno grababa un CD y en el CD grababa todo lo que tú habías hecho en tu vida laboral. Entonces hacía voces de todo lo que yo había hecho, voces, leyendo noticias, haciendo los programas de magazine que hacía, o comerciales, o animación, y ellos tenían un reflejo de eso. Entonces yo mandé eso a varias emisoras, Angelita, y no sé si te acuerdas, en Barranquilla, Caracol, Radio Caracol, Sí, la cadena. importante, Llegar a importante. Caracol era la radio en Colombia, llegas a Sí. la televisión, a todo, ¿no? Y cualquier día yo llego a mi casa y me sorprendo que el gerente regional me ha llamado a la casa, me dice: mi suegra te llama Mm. de fulano de tal que te presentas a una entrevista. Era una entrevista donde me ponían en las manos un contrato millonario para trabajar medio tiempo en Wow. la Tropical, o en Bienvenida Estéreo, no sé cómo se llamaba, la Tropical en esa época, y medio tiempo para trabajar en la cadena básica. Y me dice: usted va a ser la voz comercial. Usted va a recibir por cada comercial que grabe 25,000 pesos en esa época. Vas a recibir un salario que en esa época estaba casi menos de 2 millones de pesos. Pero tenemos que grabar un comercial. Y era un comercial plano, era una cuestión, cuestión más plana del mundo, ¿no? Mm. Era el cumpleaños de Barranquilla. Y yo tenía que grabar algo tan plano como que dijera: Radio Reloj rinde homenaje a Barranquilla. Finalmente no pudimos grabar. Claro. Pasaron mil cosas. Yo regresé a mi casa a almorzar y me dice mi esposa: papi, ¿tienes trabajo? Le dije: sí, mamita, tenemos trabajo. Y le conté y me dice: ¿le preguntaste a Dios? Le dije: no. Eh, Almorzamos y ella insistió: ¿le preguntaste a Dios? Y le dije: no, porque yo sé la respuesta de Dios. Mi esposa insistió en que oráramos. Y yo no quería orar, yo tenía rabia, yo estaba frustrado con la iglesia, con Dios, con todo. Y mi esposa insistió y yo le dije: no, no quiero. Y hasta que insistió y dijo: ok, vamos a orar y le voy a decir a Dios todo lo que tengo que decirle. Y fui franco con Dios y le dije: Señor, yo no tengo razón para creer en ti, no tengo razón para creer en esta iglesia. Estoy decepcionado de la iglesia, de todo. Y me voy a presentar al trabajo. Si tú tienes algo para mi vida diferente, interviene tú, pero yo voy a aceptar el trabajo. Llegué a la radio y adivina qué, no pudimos grabar. 8 intentos, 8 intentos. Yo salí afuera, lo leía, me dicen: Daniel, así está bien. Vamos al micrófono, no se escucha bien, Daniel. Corrigen la mesa de sonido, cambian el micrófono, intentan una y otra vez. Finalmente no se pudo grabar. Llamaron a una joven que estaba allí y le dijeron: lee por favor eso. En 2 minutos, en 2 lecturas quedó listo. Yo quedé paralizado. Trágame tierra, salir de ahí. Yo desafié al Señor y el Señor se manifestó. Los siguientes 3 días en mi casa fueron 3 días mirando el cielo. ¿Y ahora qué, Señor? Y empezó el Señor a trabajar en mi vida y me dijo, como si me dijera: tú me dijiste, me probaste, me desafiaste. Tengo un sueño contigo. Tengo un plan contigo. Colócate en mis manos y yo me voy a encargar de tu futuro, de tus planes. Y fue cuando yo tomé todos mis sueños, todas mis carpetas, todos mis proyectos, toda mi grandeza. Y recuerdo que la tiré a un lado así. Y dije: ya, aquí estoy, Señor. Empieza. Y empezó el Señor un proceso de trabajo, de discipulado, por colportaje, por el Ministerio de Publicaciones. Y de una forma u otra el Señor comenzó a trabajar mi carácter. Fueron horas y horas de estudio de su palabra. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, hasta las 8 de la mañana, 9, 10, escribiendo, absorbiendo de la palabra de Dios. Bueno, finalmente aquel comercial no se pudo grabar. ¿Sabes por qué? Porque terminaba diciendo: invita cerveza Águila, sin igual y siempre igual. Mm. Aquella voz que en algún momento estuvo sirviendo a Dios, ahora iba a ser la voz que iba a ser utilizada para promover el consumo de tabaco, de bebida a grandes multitudes. Y Dios me dijo: yo te llamo para otro tipo de trabajo, para el otro reino, para otras multitudes. Y así empezó el Señor a trabajar, y fue a través del reportaje el método con el cual el Señor me trajo a Chile. Qué impresionante, Pastor Daniel. Cuando uno desafía a Dios, cuando uno reta a Dios y Él te responde, uno queda mudo, uno queda paralizado, en silencio. Uno tiene que hacer más. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Ya, dime tú, aquí estoy. Y ese proceso de santificación duele. No es fácil, pero ahí está Dios, te sostiene. Y en el 2005,
usted viajó para Chile y ahí cambió por completo. Más adelante estudió teología, pero cuéntenos ahí ya en esta última parte que nos queda, porque hoy sirve al Señor de una manera fantástica. Yo llego a Chile con 3 opciones en mis manos. 3 opciones. La primera, ¿a qué me llevará el Señor a Chile? De hecho, yo no me vine a Chile, yo me iba a Estados Unidos. Yo tenía todo listo para irme a Estados Unidos. Pero el llamado de Dios estaba todavía en mi corazón. Yo tenía el anhelo que Dios tenía un plan en mi vida todavía. Y yo no quería interponerme en los planes de Dios. Y antes de viajar a Estados Unidos, que teníamos todo listo, yo decidí orar 40 días con mi esposa. 40 días. Si el viaje era definitivo, yo le dije, Señor, 40 días. Y en esos 40 días sucedieron cosas extraordinarias. El día 23 recibí la llamada del doctor Víctor Rosado, que venía para un proyecto misionero en la Asociación Metropolitana en publicaciones. Y comenzamos a entender que Dios se estaba moviendo detrás. Así que yo llego a Chile con 3 opciones en esa oportunidad. Aunque publicaciones era la puerta, yo no sabía si Dios me traía al Ministerio de Publicaciones a Chile, si Dios me traía la radio. Para mí la radio en Chile, nuevo tiempo en Chile, venir a Chile era como venir al paraíso, al Edén. ¿Cómo es posible? En Colombia no tengo ni una radio que digan adventista y Chile tiene 30 y tantas, algo va a pasar, decía yo, ¿no? Más la televisión. O yo no sabía si Dios me traía al ministerio pastoral. 3 planes. Yo le dije, Señor, estoy en tus manos. Y cuando llegamos a Chile, viajé 8 días por tierra. No teníamos el dinero para venirnos en avión. Recuerdo que un amigo, Víctor, él me dijo, lo único que tengo es el cupo de la tarjeta de crédito. Toma, gástalo todo. Y me vine, ¿no? Me vine por tierra 8 días. Un día lunes salí de mi casa. Fue una experiencia dolorosa al dejar a mi hija, a mi esposa y a mi familia. No acepté que nadie fuera a despedirme la terminal. Era un proceso muy doloroso el dejar a mi hija, ¿no? Sobre todo cuando el taxi iba saliendo de mi casa en reversa, ¿no? Y mis 2 hijas, Dana Paola, Danisa, eran chiquititas y Chabelita en la puerta. Y comenzó a retroceder el taxi hacia atrás. Yo sentía que mi corazón se desgarraba, ¿no? Y cuando llegamos a Chile comenzamos a ver la mano de Dios, ratificando el llamado al ministerio, el cual se hizo realidad cuando un día los administradores de la asociación me dijeron, Daniel, queremos apartarte para el ministerio como alguna vez la iglesia lo hizo con Pablo y Bernabé. Y queremos que la iglesia siga ratificando lo que has hecho. Y esta es nuestra tarea y el Señor se encarga de ponerte en algún lugar del ministerio. Y aquí estamos, Amén. Llenos de milagros, llenos de respuestas extraordinarias que Dios hizo con nosotros en esa etapa de estudiantes, Angelita. Muchos milagros que tendremos que hacer otro capítulo para contar la fidelidad de Dios. Amén. Yo quiero agradecerle, Pastor Daniel, por su tiempo, por la disposición, por la pasión también. Que Dios le siga bendiciendo poderosamente junto a su esposa, junto a sus hijitas, en todo lo que realicen, ahí también en el desafío que tienen en la Sur Austral. Realmente Dios le escogió para ganar muchas almas, para seguir siendo luz, seguir siendo bendición. Y yo quiero invitarle para que deje un mensaje final, un llamado para nuestros amigos quienes están viendo el programa. De pronto dudan de la existencia de Dios. Están en ese valle de la indecisión, sufrieron la pérdida de un ser querido, no lo sabemos, pero queremos que realice un llamado final para nuestros amigos quienes están viendo el programa. Gracias por la invitación, Angelita. Gracias por la invitación. Yo estoy hoy disfrutando un sueño de Dios. Yo quería ser pastor y soy pastor. Yo quería predicar en el campo y estoy en el campo. Yo quería poder compartir lo que Jesús hizo en mi vida y lo estoy haciendo. Yo quería trabajar por una iglesia, restaurar espiritualmente una iglesia para continuar esa labor que mi papá empezó cuando predicaba esos sermones restauracionistas. Hoy lo estoy haciendo. Y no lo estoy haciendo por mis medios ni por mi fuerza, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Hay un versículo que me acompañó durante toda mi vida. Está en el Salmo 138. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y el Salmo 20 también dice, el Señor cumpla todos los deseos de tu corazón y cumpla todos tus proyectos. El Señor cumplirá los deseos de tu corazón y cumplirá todos tus proyectos. Yo le creí estas promesas. Mantuve una vida de comunión con Dios y la he tratado de mantener hasta hoy porque creo que cuando hay comunión con Dios, el Señor será fiel a sus promesas, porque Él es fiel a su palabra. Si está en su palabra es porque Dios lo ha dicho y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo le creí al Señor. Yo creí en Dios que tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Lo tenía para mí.
Y lo tiene para ti también. Donde te encuentres, atravesando una crisis dolorosa por la pérdida de un ser amado, frustraciones por cualquier circunstancia, crisis espirituales por donde quieras que estés, Dios tiene un propósito para tu vida. Convierte esta crisis en las oportunidades de Dios. Dios es fiel. Qué hermoso llamado, Pastor Daniel San Juan. Muchas gracias por este lindo episodio. Que Dios le bendiga mucho. Y para ti, querido amigo, querida amiga, Dios es fiel. Confía en sus promesas. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.